tía Vicuña, manden una respuesta, po. Jueguen el juego, play the game. Nitrógeno no es similar por la planta de maíz. Es un juego esto. ¿Alguien te está poniendo nota? ¿Alguien le va a poner nota a usted? ¿Para bien o para mal? A la 1, a las 2 y a las 3. Wow, se demoró Nicole Lacayo, pero mandó su... A ver. Voy a tratar de explicar, antes de ver la pauta, que ni me acuerdo cuál es la pauta de esto, la lógica de un experimento científico. Es esta. Tú quieres establecer una relación de causalidad. Tú quieres saber cuál es la causa que provoca un fenómeno. Porque cuando encuentras la causa, en ciencias encontraste la explicación. Pero para poder averiguar cuál es la causa que genera un fenómeno, tú tienes que tener presente el que cuando hagas el experimento, la causa que vas a manipular para luego ver si la manipulación de esa variable modifica el fenómeno observado, eso es lo que se llama grupo experimental. El grupo experimental es aquel que es objeto de la manipulación de la variable que usted cree causa. Para poder observar en el grupo experimental si merced a la manipulación de esta variable logro modificar el efecto observado y así establecer una relación de causalidad. Pero no puedes olvidar que el experimento tiene que tener un grupo control donde la variable que usted cree responsable del fenómeno no está presente. Y aquí aparece un grupo control, observa. En color rojo, alumno, es la biomasa, o sea, la cantidad de materia orgánica sintetizada por plantas control, que no fueron objeto de aporte de nutriente. Repito, en color rojo, el comportamiento del maíz que no recibió nitrógeno ni fósforo. Control. Creció como creció el maíz. No recibieron aporte de nutrientes. Es el grupo control. Y contra el control tú tienes que comparar los resultados del grupo experimental en el que le agregaste nitrógeno, fósforo, los dos. ¿Me entendió? Entonces yo voy a comparar respecto de la curva roja cómo se comportó mi grupo experimental. Y observo, mira, esta curva celeste se trata de planta de maíz que solo le aporté fósforo y mira el crecimiento, idéntico que el control. O sea, una planta de maíz con o sin fósforo crecieron lo mismo. Parece que el fósforo disminuye por sí mismo no resulta un verdadero aporte para el crecimiento de la planta, porque la planta de control sin el fósforo o la planta con fósforo crecieron igual. Eso quiere decir que parece que el fósforo no es verdaderamente importante para la biomasa. Acá, curva verde. La curva verde son plantas de maíz que fueron tratadas con nitrógeno y prácticamente duplicaron la cantidad de materia orgánica respecto al control. Por lo tanto, el nitrógeno se ve que es un aporte. El nitrógeno es un aporte para el crecimiento de la planta. Y esto se sinergiza aún más porque en la curva de color lila, en la que al maíz lo hiciste crecer con nitrógeno y fósforo, cuadruplicó la biomasa del control. Y con eso en mente, casa.
La pauta dice 50 casas. A ver quién marcó casa. Vamos a ver quién fue el ganador. Jia Hao Lu marcó casa. Jorge Araya, Cortés. Jong Su marcó casa. Y nada más porque los demás no... A ver, voy a levantarle el micrófono a Jorge Araya para que defiendas un poco el punto. ¿Cómo estás, Jorge Araya? Ahora sí, profe, ¿me escucha? ¿Bien? ¿Y usted? Sí, te escucho bien, Jorge. ¿Cómo está el desayuno? ¿Tomaste desayuno o no? Sí, me comí un pan con queso y un café. Bien, ¿con azúcar o sin azúcar? ¿O con endulzante? Con stevia, me gusta la stevia. Perfecto. Bien, joven. ¿Por qué marcaste casa? ¿Puedes defenderla? Que la sé porque es la que se me hace con más sentido, más que por seguridad, eso por descarte, la verdad. Fuiste descartando. Sí, fui descartando y fue la que me parece más coherente. Por eso no estaba seguro que estuviera correcta, pero era la que me daba más seguridad dentro de las opciones que me dieron. A ver, analicemos 50 árboles, Jorge. Fósforo disminuyó la actividad primaria. ¿Qué puedes decir de la afirmación 50 árboles? A ver, yo entiendo que es falsa porque lo que más se ve es la morada, porque la que está más arriba y en esa hay tanto fósforo como nitrógeno y sube. Y cuando hay solo nitrógeno también sube, pero no sube tanto. Eso significa que el fósforo tiene que ver con que suba aún más cuando se combinan los dos. O cuando está solo, o cuando el fósforo está solo, el efecto es inocuo, al menos no perjudica a la planta. La curva celeste. Como un pico, pero después un descenso, pero... Pero eso es claro, pero eso es estadísticamente irrelevante, pues, Jorge. Sí, pues por eso... Yo diría que la curva solo fósforo prácticamente tuvo un comportamiento idéntico que una planta control sin fósforo. Por lo tanto, 50 árboles, yo puedo definitivamente descartarla. Eso es falso. El fósforo no disminuye la actividad. A ver, 50 marcos, Jorge. Dice que el nitrógeno es fundamental para la productividad de consumidores. ¿Qué problema tiene esa afirmación? Cuando habla de productividad de consumidores, no se refiere a la planta, ¿cierto? ¿No se refiere a la planta? ¿Es tu pregunta o es una afirmación? Es una especie de afirmación de la que no estoy totalmente seguro. Claro, efectivamente, con esa expresión productividad de consumidores no se está refiriendo a la planta de maíz, se está refiriendo a unos herbívoros que parece que no están mencionados en el gráfico. Por lo tanto, si salen a relucir personajes que no están involucrados en un gráfico, ¿qué puedes decir de la afirmación 50 barcos? ¿Es verdadera o falsa? Es falsa también, entonces. Es falsa, porque están sacando información que no está en la tabla de datos. 50 dedos, Jorge. El grupo control recibió más nitrógeno y fósforo que los grupos experimentales. ¿Qué puede decir? Obvio, ¿por qué no? Es falso, ¿cierto? Sí, es totalmente falso. Porque ¿qué cantidad de nitrógeno y fósforo recibió el control? En la tabla se especifica de los que tienen solo nitrógeno, tienen nitrógeno y fósforo, los que tienen solo fósforo, y el control asumo que no tiene ninguno de los dos. Exactamente. De la tabla se ve, y por la definición de ser grupo control, el control no tiene lo que sí tienen los grupos experimentales, por lo tanto el grupo control tiene 0 nitrógeno y tiene 0 fósforo. El nitrógeno y el fósforo que usa el control, Jorge, es de lo único nitrógeno y fósforo que hay en el suelo, que el control está usando para crecer. No es que la planta control no tenga nitrógeno ni fósforo en absoluto. Es que no le agregaron más. Exactamente, no le agregaron más. Entonces tiene el nitrógeno y el fósforo que hay en el suelo. ¿Y elefante, Jorge? El
la última dice: el nitrógeno no es asimilado por las plantas de maíz, disminuyendo su productividad. ¿Qué puede decir esa afirmación? Es falsa porque cuando le agregan nitrógeno la productividad aumenta, o sea que se la están asimilando. Exactamente. Yo tengo ciertos reparos, igual yo al igual que tú, Jorge, habría escogido la alternativa 50 casas, pero no estoy conforme con la afirmación 50 casas, aunque de entre todas las alternativas es la correcta, pero yo discrepo un poco con la... Apague el micrófono, Jorge. Yo discrepo un poco con la afirmación 50 casas por lo que dice, el nitrógeno y el fósforo son esenciales en las plantas de estudio. ¿Y sabes lo que veo? Mira, me voy a meter en este ejercicio para que aprendan a analizar un gráfico. Que la afirmación 50 casas no es verdadera. No. Porque a ver. ¿Por qué? A ver, debatamos acá. Porque yo tengo una planta en el que le suministré nitrógeno. Solo nitrógeno. ¿Y sabes lo que pasó con la planta? Creció mucho más que el control. Y no hubo necesidad de aportarle fósforo. O mejor aún, yo puedo comparar este experimento donde hay fósforo. Le agrego fósforo. Le agregué fósforo a la planta. Y la planta con fósforo creció lo mismo que el control. ¿Es esencial el fósforo? No. ¿Es un nutriente esencial? No. Ahí faltó otro... a los que quiero llevar es que aquí faltó otro control. ¿Sabes cuál es el control que faltó? Pero ya estoy hilando bien fino, ¿eh? Faltó un control, niños, en el que el suelo, en el que las plantas controles experimentales están creciendo, tengas certeza que ese suelo no tiene en absoluto nitrógeno y fósforo. Para ver si el nitrógeno y el fósforo son esenciales y ver si la planta va a crecer con lo que tú le aportes. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, que la afirmación 50 casas es la por descarte, pero tampoco estoy muy convencido con esto. ¿Por qué? Porque en la curva experimental donde yo agregué fósforo, la planta con fósforo agregado y todo, creció lo mismo que la planta en la que no le agregué fósforo. ¿Es tan esencial el fósforo? ¿Me entendió? Vuelvo al ejercicio. El menos malo, 50 casas. Ya, avancemos. Este parece que lo revisamos, ¿no? Me parece que sí. ¿Cuál ocupa más de un nivel trófico? Me parece. ¿Sabes que voy a avanzar rápido porque ya el tiempo está pasando? Quiero ir a los... Este sí. Esto ya es materia. Impacto humano en los ecosistemas y biodiversidad. Ahora sí quiero que participen todos. La Pía Francisca, la Pía Ponce Serrano, todos participando activamente. ¿A quién más no ha participado? Carlos Asenjo no ha mandado ninguna respuesta. Catalina Urbina no ha participado, la Cata Urbina. Jaime Becerra no ha participado, el Se Becerra. incrementa a la temperatura promedio de la atmósfera. Lo digo alto para que lo escuchen los papás. Disminuye la... Si es que tiene el micrófono ahí. Ya dije que Pía Ponce no, cero participación. La Pía Vicuña, cero participación. El Yerko Valenzuela no ha participado en nada, el joven. Bueno, juéguensela con esta pregunta, 61. En el contexto del cambio climático, ¿cuál de las siguientes opciones se asocia directamente como la causa del efecto invernadero? ¿Quién es el responsable del efecto invernadero?
61 árbol, 61 barco. Ya, pues, pías, jueguen el juego, niñas, y aquí yo no les voy a poner nota. Niñas y niños, play the game. Bien, Yerko se sumó a la gente que participa. La Consuelo. ¿Alguien más? Jia Hao Lu, con el cual tenemos consulta en un rato más, Jia. Bien, Pía Francisca. Se la jugó. ¿Alguien más? ¿Le puedo levantar el micrófono, Pía Francisca Vicuña? Ya, para que defienda ahí su... Pía. Hola, niña. A ver, defiende su punto. ¿Cuál marcaste tú? La D. Ya, déjale la pregunta. En el contexto de cambio climático, ¿cuál se asocia con el efecto invernadero? Yo puse la D porque primero invernadero, ¿qué es lo que provoca un invernadero? O sea, el invernadero se supone que se pone para que dentro de haya un clima mucho más tibio del que está afuera. Claro, pero eso sería una consecuencia, diría yo, Pía. Como consecuencia de algo previo, algo ha ocurrido que trajo como consecuencia un aumento de la temperatura planetaria. Yo diría que el aumento de la temperatura, tiene razón, el cambio climático, algo tiene que ver con un incremento en las temperaturas promedio en los últimos 100 años, pero ese aumento de la temperatura tiene una causa. Entonces, la asociación es directa. Respecto a la temperatura, Pía, ya la asociación es un poco más indirecta. En consecuencia, Pía, ¿puedes escoger otra alternativa que sea la causa directa? ¿Qué está produciendo el aumento de la temperatura planetaria? ¿No? La B. ¿Cuál? La B. Barco. Ajá. Sí, pues niña, eso es el excesivo consumo de petróleo. Toda la gente anda en auto, la gente toma aviones. ¿Supiste esta niña, cómo se llama la niña sueca que cuando hubo un congreso de ecología prefirió irse en barco para no tomar un avión, porque el avión envía muchos contaminantes atmosféricos, produce mucho CO2? Es el exceso de uso de combustible fósil, Pía, la que está liberando mucho gas invernadero, y como consecuencia de la presencia de gas invernadero tú elevas la temperatura, pero la temperatura es un efecto. Ya, niña, apague el micrófono. El ejercicio 61 era barco. A ver, el 62, jóvenes, mándenme, jueguen el juego nomás, chicos. ¿Qué tanto? La pregunta 62. ¿La acción humana está provocando destrucción de hábitats, aumento de la biodiversidad en las comunidades? ¿Está provocando la acción humana el adelgazamiento de la capa de ozono? Entonces, pregunta muy sencilla. Muy sencilla la pregunta. Sencillita. Y ahí están. Yerko me manda a decir que la niña Greta ha venido en barco desde Europa, la llevaron en barco, en bote, a vela.